Buenas noches, compañeros y profesora. Primeramente, es un gusto acompañarlos durante este momento en el que vamos a hablar un poquito de un tema que consideramos muy importante conocer, como lo es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dentro de este proceso encontramos el aprendizaje humano, que se entiende como un cambio relativamente invariable de la conducta de una persona o a partir del resultado de la experiencia. Esto va a suceder a través de un estímulo y su correspondiente respuesta. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, es decir, la repetición de un proceso observado y que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. ¿Por qué es importante el aprendizaje en el ser humano? Bien, el aprendizaje en el ser humano tiene una relevante importancia, ya que de ella obtenemos la confianza, poseemos habilidades para afrontar diversos desafíos y nos da un desarrollo tanto profesional como personal. El ser humano por su naturaleza siempre va a querer descubrir, analizar, crear, imitar, repetir y realizar cosas conforme va descubriendo. La interacción social acá influye enormemente. Pero, ¿desde cuándo aprendemos? Aprendemos desde edades muy tempranas, gracias a los estímulos que nos brindan nuestros padres. Nos desarrollamos escuchando palabras, sonidos, gestos, costumbres, valores y demás. Eso lo obtenemos primeramente en el hogar. Dentro de la pedagogía se establecen distintos estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se definen como distintas maneras en que las personas aprenden. Todos los seres humanos somos distintos, por lo tanto vamos a aprender de diferente manera. Existen diversas teorías en donde se habla del comportamiento humano y de las teorías sobre el aprendizaje. Entonces hablaremos un poco de algunos estilos. El primer estilo de aprendizaje va a ser el aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje es de índole constructivista y fue creado por el pedagogo Jerome Bruner. Según este aprendizaje por descubrimiento se enfoca en las habilidades lectoras y verbales, utilizando la observación, la comparación y el análisis. El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. El docente es el guía para que el estudiante recorra su propio camino de aprendizaje de una manera activa en la construcción de su conocimiento. Según Jerome Bruner, se aprende descubriendo mediante un descubrimiento guiado, una búsqueda disciplinar, mediante la curiosidad, se enseña a desarrollar la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento. Algunas acciones de aprender están la observación, comparación, el análisis, el establecer algunas diferencias y semejanzas entre conceptos y se adquiere mediante la información de acciones, imágenes y lenguajes. Dentro de este aprendizaje, el docente debe estimular a los alumnos. Su característica principal es que el alumno adquiere conocimientos por sí mismo. Existen tres etapas. La inactiva, que es en donde el estudiante tiene contacto con los objetos. La icónica busca formar ideas a través de la visualización de imágenes. Y está la fase simbólica, en donde se transforman las imágenes en palabras.
Aquí vemos un claro ejemplo de una actividad realizada en el aula. Si queremos ver, por ejemplo, el tema de animales, le podemos brindar a los estudiantes imágenes donde ellos puedan observarla y comentarla, analizar e incluso hasta tocar el material. El material debe ser muy concreto, debe ser visual, debe ser claro para que haya una mejor comprensión en el contenido. Una vez que el estudiante haya observado, analizado y comentado los dibujos, van a realizar una similitud o una relación entre el dibujo y su palabra correspondiente o su concepto. Van a formar ideas, pero para pasar a esto ellos deben de iniciar con la relación entre una palabra y su objeto. Una vez terminada esto, se va a dar la fase simbólica, que es donde el estudiante logra realizar una oración con el dibujo y su concepto. Ya aquí la idea va a estar más estructurada, va a estar mejor planteada porque tiene la relación que hay entre el dibujo, el concepto, y de esta manera se logra hacer una oración. En el aprendizaje receptivo, en este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero en este caso no descubre nada. Según David Ausubel, el aprendizaje receptivo es cuando el contenido y la estructura del material que se va a aprender es proporcionado o transmitido por el docente y el estudiante es únicamente el receptor. Está ligado a los sistemas educativos tradicionales, donde el docente transmite una información y el alumno debe memorizar la mayor cantidad de información. La única tarea que tiene el estudiante es escuchar y observar la información del docente. El papel activo la tiene el docente. La función recae sobre el docente. La memorización es fundamental. Es considerado este aprendizaje como un aprendizaje repetitivo. Acá se va a tener mucho cuidado también porque el aprendizaje receptivo puede ser mal interpretado, ya que debemos tener muy en cuenta qué vamos a enseñar, qué estamos enseñando a nuestros estudiantes, pues para que haya esa adquisición de conocimiento. En el aprendizaje repetitivo es la forma o estrategia de adquirir conocimientos, habilidades o valores al imitar o realizar en repetidas ocasiones una acción. Gran parte de los gestos, hábitos y acervos se adquieren de esta forma. Hay algunas ventajas, como por ejemplo que mejora la memoria, ejercita la concentración, sirve para memorizar la información. Existen unas desventajas que, por ejemplo, muchas veces no se analiza la información aprendida, entonces puede ser desmotivante para el docente. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, el niño repite palabras que escucha en sus padres cuando empiezan a decir sus primeras palabras, sus primeras oraciones, sus primeras frases. Ellos están repitiendo lo que sus padres les están inculcando. Por ejemplo, montar en bicicleta, ya que ya se sabe o nada más se repite un patrón para poder ejercer la acción. Siguiendo con el tema de los tipos de aprendizaje, les hablaré brevemente de tres. En el marco de estas tendencias, la necesidad de tomar en cuenta el conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes, la motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema de creencias y estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, entre otros. Forma parte de los retos en los cuales nos enfrentamos los educadores en el marco del proceso de perfeccionamiento que vive en la escuela en la mayoría de nuestros países. Muchos, sin embargo, son los obstáculos que frenan este proceso, entre ellos la imposibilidad de muchos profesionales de la educación
para atender las diferencias individuales de los alumnos, al no disponer en su haber de un marco teórico referencial, en el cual pudiesen encontrar respuestas a preguntas básicas que todos los docentes nos hacemos, como por ejemplo, ¿cómo aprenden mis alumnos? ¿Por qué aprenden cuando aprenden? ¿Por qué a veces no consiguen aprender, al menos en el grado que me había propuesto? ¿Por qué en el caso de los estudiantes de la misma edad, del mismo ambiente sociocultural y con similares capacidades intelectuales, ante una misma situación de aprendizaje y dentro de un mismo contexto, uno aprende y el otro no? ¿Por qué en un mismo método de lectura utilizado por un mismo profesor puede ser causa de fracaso, frustración e incluso rechazo para algunos alumnos, mientras que para otros puede resultar un método excelente? ¿Por qué el rendimiento de uno aumenta cuando trabajan en equipo, mientras otros necesitan del silencio y el trabajo individual para rendir al máximo? Es aquí donde intervienen los diferentes estilos de aprendizaje y nos damos cuenta que todos los niños no aprenden de la misma forma, y no es porque uno sea más inteligente que otro, sino porque todos aprenden de diferentes formas y tienen sus formas de aprender. Quizás a algunos se les facilite el trabajo en grupo y no les moleste el ruido, o también se les facilite aprender mediante patrones, imágenes y colores. Tienen mayor facilidad para recordar imágenes y videos y les cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal mientras el docente está hablando o explicando. Entonces aquí se responden nuestras preguntas. Aprenden de diferentes formas y todos tienen la capacidad de aprender, solo que el docente debe ser observador y descubrir si a algún alumno se le dificulta de alguna forma aprender, darle el apoyo necesario para ayudarle. El estilo de aprendizaje observacional es el aprendizaje que ocurre al observar el comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje social que adopta diversas formas basadas en diversos procesos. Este tipo de aprendizaje también se conoce como el aprendizaje vicario, por imitación, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos. El modelo, que es la persona de la que se aprende, y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Puede verse sobre todo en la relación que establecen los niños con sus padres o con otras figuras de autoridad. Un ejemplo muy claro es el de los adultos que le dicen a los niños que no deben fumar o tomar alcohol, pero a la vez llevan a cabo estos comportamientos. También otro vivo ejemplo, las mentiras del padre de familia con los niños que está en la casa, llaman por teléfono y el padre le dice, tome, conteste y diga que no estoy. Y cuando el niño miente, lo castigan. Entonces se contradice de lo que dijo anteriormente, que no debe mentir, porque como lo dice este tipo de aprendizaje, es observar y aprender. Y lo malo es que aprenden todo, de su figura paterna o de la autoridad, sea bueno o sea malo. El aprendizaje repetitivo memorístico, que se caracteriza por la repetición constante. A través de este método se intentan ubicar los conocimientos en la memoria a largo plazo, por ejemplo, el estudio del abecedario. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un escrito en general, por oraciones y en voz alta. A la vez se le van agregando otra en forma progresiva hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También se le llama estudiar a lo loro, pues este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. Se lo usa con frecuencia para estudiar las tablas de multiplicar o para memorizar poesías. No está mal para agilizar las tareas o no cambiar la belleza del escrito, pero primero se debe hacer un análisis comprensivo de por qué da ese resultado en el primer caso o el análisis del poema en el segundo caso. Otra denominación que recibe el aprendizaje por repetición es aprendizaje memorístico.
pero en realidad la memoria siempre interviene en los procesos de aprendizaje, aun cuando se le haga significativamente, siendo una facultad compleja y absolutamente necesaria para almacenar la información y poder recuperarla. Por ejemplo, un tipo de aprendizaje por repetición sería el hecho de recibir información para conducir un coche. Vean las indicaciones para qué sirve el gas, el clutch, el freno, el volante y con qué pie se utiliza el gas y el freno y con cuál únicamente el clutch. Esto lo hace una y otra vez hasta que se lo aprende debido a la repetición. También el aprendizaje asociativo es en el cual la persona establece un vínculo o asocia dos situaciones determinadas, lo que le permite actuar en base a este conocimiento, como por ejemplo, el niño aprende por experiencia que si no estudia sacará malas notas, por ende podría irle perjudicando y perder el año. Es un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro. Otro ejemplo, si asociamos el despertador a madrugar, descubriremos para qué sirve ese instrumento y lo poco que nos desagrada escuchar esa alarma. Entonces, el aprendizaje es un proceso mediante el cual todo ser humano asimila conocimientos e información que recibe por medio de los sentidos. Se pueden aprender conceptos, habilidades, valores y actitudes. La perspectiva del aprendizaje según distintas teorías. La teoría del desarrollo que sostiene que los cambios en la conducta resultan en la experiencia o adaptación del ambiente. Consideran que el desarrollo es continuo y no por etapas. Es un modelo mecanicista. Sus planteamientos pueden evidenciarse en el laboratorio. Enfatizan en las influencias ambientales, ayudan a explicar las diferencias culturales en la conducta. La teoría mecanicista describe la conducta observada como una respuesta predecible ante la experiencia. El ambiente tiene una fuerte influencia en los seres humanos. Todos los organismos vivientes aprenden cuando reaccionan a condiciones o aspectos del ambiente, ya sea agradables, dolorosos o amenazantes. Teorías del aprendizaje más importantes del conductismo es el aprendizaje asociativo, cuando se forma una asociación mental entre dos eventos. Dos tipos de aprendizaje asociativo son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico o aprendizaje por asociación de estímulos de Pavlov, una respuesta de salivación a un estímulo sería una campana. Se evoca después de su asociación repetida con un estímulo que normalmente provoca la comida. Es decir, a un perrito le tocan la campana y llega corriendo produciendo la salivación. Al escuchar la campana sabe que le van a dar comida. El condicionamiento operante es un aprendizaje por refuerzo o castigo. Se opera en el ambiente. Refuerzo, repetición de una conducta deseable es un refuerzo positivo. Se le dará una recompensa. El refuerzo negativo es retirar algo que le desagrada al individuo como castigo. Esto desanima la repetición de la conducta. Es una terapia de modificación de conducta, uso de condicionamiento operante para eliminar conductas indeseables o para establecer conductas positivas. Teoría del aprendizaje social o teoría cognitiva social. El aprendizaje se da mediante la observación e imitación de modelos. Esta imitación se conoce como modelamiento o aprendizaje observacional. La conducta específica que los niños imitan depende de lo que ellos perciben como aceptable en su cultura. El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida. De este modo se adquieren conocimientos, habilidades. Esto se consigue a través de 3 métodos diferentes entre sí. La experiencia. Son conocimientos que desarrollamos al haber realizado o vivido algo en la vida o algún periodo determinado, como por ejemplo, haber vivido 5 años en el exterior se pudo haber sufrido un robo o un trauma, o haber practicado las tablas de multiplicar el fin de semana, se pudo haber aprendido más números
o la tabla del 7 y que las demás por la práctica se le vayan a facilitar. La instrucción son los conocimientos adquiridos y el curso que sigue el proceso que se está instruyendo. La observación es la manera de adquirir conocimiento sobre un comportamiento. A través del aprendizaje, un individuo puede adaptarse al entorno, responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. Algunos factores a través del proceso de aprendizaje se producen en la educación. Concepto estrechamente ligado al de escolaridad. Si bien en el centro educativo no solo se produce un aprendizaje formal, también tiene lugar un currículum oculto. El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de 3 factores fundamentales: profesor, alumno y los conocimientos. Si bien hay más factores a considerar, pues que cada componente en la realidad educativa tiene historias sociales, psicológicas distintas que lo influye tanto en el grupo como en lo que se va a exigir de cada sujeto. Aptitud para la enseñanza, es decir, una serie de cualidades físicas referentes al carácter y psíquicas que no permitirán transmitir adecuadamente los conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. Las teorías de aprendizaje nos dicen que explicaciones de calidad, puesto que como repercutirá en el interés de nuestros alumnos y en la construcción del aprendizaje significativo por parte de estos. Evaluar al alumnado teniendo en cuenta no solo los exámenes escritos, sino también su actitud diaria en clase, sus capacidades, el ritmo de aprendizaje, intentando darle máximas oportunidades de recuperarse con el fin de obtener resultados positivos. La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje dependerá no solo del grado de maduración o de la edad fisiológica del alumno, sino también de su edad cronológica. Esto no influye en la capacidad de aprendizaje, aunque en nuestra sociedad se tiene efectos discriminatorios. Los factores psicológicos hacen referencia a los procesos psíquicos que los alumnos llevan a cabo al procesar la información que reciben. En ellos intervienen factores como la memoria, la inteligencia o la imaginación. Cada alumno tiene, además de una capacidad intelectual general, un factor de inteligencia en el que destaca. Nosotros hemos de intentar cultivar la inteligencia práctica y de la creatividad. Como vemos, por fortuna, hoy en día, el que un alumno no destaque en una determinada materia, como puede ser la matemática, no es sinónimo de fracaso. La familia es un esencial como respecto a apoyo psicológico que proporciona o no al alumno. Nosotros hemos de comunicarnos con la familia del alumno para llevar a cabo una acción educativa conjunta. Se intenta explicar la forma en la que se estructuran los significados y se aprenden los conceptos nuevos. Para concluir, diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales, y que es la adquisición de conocimientos a partir de una determinada información externa. Cabe señalar que en el momento en el que nacemos, todos los seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria. De este modo se adquieren conocimientos y tener presente que no todas las personas aprenden de la misma forma y por ende ser buenos observadores y estar pendientes que si en algún grupo vemos que a alguien se le dificulta aprender de manera verbal o se le facilita visual, ayudarle para que aprenda al mismo ritmo que los demás y no se retrase.